Un miembro fundador del cartel de Medellín, Rodríguez Gacha, fue uno de los narcotraficantes más industriales y poderosos en la historia de los narcóticos. Bienvenidos a Naughty History y hoy descubramos la historia no contada de Rodríguez Gacha, o como lo llamaban sus compañeros, el mexicano. Gacha nació como José Gonzalo Rodríguez Gacha el 14 de mayo de 1947 en un pueblo llamado Pacho, en Cundinamarca. No, el pueblo de Pacho no tiene nada que ver con Pacho Herrera de Campbell de Cali. Los padres de Gacha eran una humilde pareja de campesinos que se ganaban la vida criando cerdos. La situación financiera de la familia jugó un papel en la decisión de Gacha de no seguir una educación formal después de la escuela primaria. A principios de los años 70, el joven Gacha se mudó a Mutsu, Boychaca, Oaxaca. En aquel entonces era el centro de explotación de esmeraldas en Colombia. Y Gacha encontró el plan perfecto para trabajar. Trabajo. Gilberto Molina, el nuevo jefe de Gacha, era conocido como el zar de las esmeraldas. Gacha se unió al grupo de contrabando de esmeraldas como seguridad para Molina antes de que Gacha cumpliera 25 años. Y se había ganado una temible reputación como el frío Molina. Golpéame. Ser un asesino ayudó a Gacha a subir de rango en la organización de Molina, ya que Molina necesitaba soldados despiadados como él para la Guerra Verde. La Guerra Verde no siempre se menciona, pero desde los años 70, Colombia sufrió una serie de guerras civiles entre guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha, señores de la droga y narcotraficantes. Señores y el gobierno mismo. La guerra en los años 70 comenzó debido a un conflicto armado entre dos grupos estilo Captain. Uno era liderado por Víctor Carranza y el otro era el Tian Rincón, lo que pronto se convirtió en una guerra civil total, llamada la Primera Guerra Verde. Varios grupos estaban involucrados, intentando ganar la posesión de las minas de esmeraldas de Colombia. El gobierno colombiano intentaría buscar un acuerdo con las concesiones mineras con el fin de quitarle el negocio a las mafias y legalizar la explotación de esmeraldas. Molina y Gacha se alinearon con Víctor Carranza durante este conflicto. Proyecto. Su asociación les permitió tomar control de una gran mina, ya que Carranza logró negociar el fin de la Primera Guerra Verde. Pronto, Molina y Carranza se convirtieron en los beneficiarios de las concesiones mineras, después de la aprobación del gobierno colombiano. Esto permitió a ambas mafias legalizar sus inmensas riquezas y consolidar su poder. Y pensar que Michael Corleone no pudo lograr lo mismo en 3 películas. Just when I thought I was out, they pulled me back in. Mientras tanto, Gacha estaba planeando algo nuevo para él y Molina en Medellín. Para cuando la Primera Guerra Verde terminó, las esmeraldas sangrientas de Colombia ya no eran el producto colombiano más vendido en el mercado. Un nuevo zar había forjado su reino en Colombia. Y su imperio estaba hecho de polvo blanco en lugar de piedras preciosas verdes. Pablo Escobar y sus socios estaban construyendo un nuevo imperio de drogas. Un imperio mucho más lucrativo que iba a cambiar la historia de Colombia para siempre. Gacha fue introducido al comercio de drogas por una señora llamada Verónica Rivera de Vargas. Verónica era conocida como la reina del cacao en Colombia. Verónica desapareció del mundo de las drogas a finales de los 80 después de ser capturada por la DEA. No hay ni siquiera una sola fotografía de ella disponible para el público en Internet. Pero mucho antes de despedirse del cartel de Medellín y de la industria de las drogas, Verónica presentó a Gacha al propio rey del narcotráfico, Pablo Escobar. Gacha impresionó a Pablo Escobar con su trabajo industrioso y pronto prosperó. Rodríguez Gacha comenzó a comprar grandes cantidades de tierra en la región del Magdalena medio en el valle, iniciando como Antioquia, Boyacá y Santander. Al principio, Gilberto Molina no aprobaba mezclarse con narcotraficantes, lo que causó una brecha entre los dos cercanos asociados. Molina veía la participación de Gacha en el cartel de Medellín como una traición y quitar a Gacha el control de las minas de esmeraldas. Gacha respondió con un ataque a la propiedad de Molina en San firmado por. Sin embargo, más tarde ambos se reconciliaron y Gacha invitó a Molina a unirse al narcotráfico. Esta vez, Molina aceptó. Se sospechaba que Molina proporcionaba helicópteros y hangares para el tráfico de drogas y su rancho. La fortuna se utilizaba como centro de distribución de drogas. Molina también fue arrestado por las acusaciones de poseer una plantación de cacao de 200 hectáreas, pero después se retiraron los cargos por narcotráfico. A finales de los años 70, Gacha ascendió en el cartel de Medellín por encontrar nuevas rutas de tráfico a través de México para llegar a ciudades estadounidenses como Los Ángeles y Houston. Para lograrlo, creó relaciones con los cárteles mexicanos. Específicamente, Miguel Ángel Félix Gallardo. Con ayuda de Gacha, el cartel de Medellín traficaba narcóticos a través de México, Haití y Nicaragua.
Uno de los pilotos destacados de Gacha fue Barry Seal, quien fue interpretado por Tom Cruise en la película de gran éxito de Hollywood, conocida como American Made. Tras el éxito, Gacha compró una serie de granjas en su ciudad natal en la localidad de Bacho, con nombres de inspiración mexicana, como Ornovaca, Chihuahua, Sonora y Mazapalán. También estableció Frenchilandia, que fue uno de los laboratorios de selva más grandes y conocidos del cartel de Medellín. Más de 2,000 personas vivían y trabajaban en este laboratorio, fabricando y empaquetando nieve colombiana. Su conexión con los mexicanos, junto con su fascinación por la cultura mexicana, música y su estilo de hablar, le valió el nombre de El Mexicano entre sus pares. A medida que se convertía en uno de los principales capos del cartel en ascenso, Rodrigo Gacha empezó a tener problemas con las guerrillas de la FARC. El ejército insurgente estaba grabando algunas de sus plantaciones de cacao y también robando a los hombres de Gacha. Estas milicias de izquierda eran apoyadas por el partido Unión Patriótica, y a medida que la fricción entre Gacha y los gorilas se torna sangrienta, todos en el otro bando enfrentan la ira desenfrenada de Gacha. Para ese momento, Gacha había ganado tanto dinero que había contratado mercenarios israelíes y británicos para entrenar equipos de asesinos y su propia flota de paramilitares. Estos grupos paramilitares fueron creados con el apoyo de los terratenientes y ganaderos que estaban hartos de los actos de pillaje de las guerrillas de izquierda. Cuando las FARC se cruzaron con Gonzalo Rodríguez Gacha, él había llegado a ser el comandante supremo del narco paramilitar de Colombia. Con apoyo e impunidad por parte del gobierno de derecha, Gacha lo golpeó fuertemente con venganza y furia. Alrededor de 800 miembros del partido Unión Patriótica fueron asesinados por los hombres de Gacha. Fainet Pardo Leal, el presidente del partido Unión Patriótica, fue asesinado el 12 de octubre de 1988. Gacha no perdonaba a los campesinos que simpatizaban con los guerrilleros de izquierda y patrocinó muchas masacres de personas pobres que tenían cualquier conexión con milicias de izquierda. Gacha también estaba involucrado en otras operaciones del cartel de Medellín. Durante la década de los 80, Rodríguez fue un catalizador para el ascenso explosivo al poder del cartel de Medellín, financiando la importación e implementación de armas costosas, de tecnología extranjera y experiencia. También estuvo involucrado en la sangrienta guerra de bandas entre el cartel de Medellín y el cartel de Cali, y tampoco se olvidó de las minas de esmeraldas. Gacha retorció todos los brazos para obtener una parte de las esmeraldas sangrientas, mientras una nueva guerra verde estallaba tras el asesinato de Molina. 1989 trajo muchos cambios en la escena política para Estados Unidos y Colombia. Los presidentes de ambos países estaban bajo una presión inmensa para combatir el problema rampante de narcóticos. El presidente George H.W. Bush era un presidente recién elegido, quien enfrentaba el desafío de aumentar el consumo de drogas y la violencia relacionada con las drogas que asolaba las ciudades estadounidenses. En Colombia, el presidente Virgilio Barco Vargas, que estaba perdiendo su popularidad, su aversión a la publicidad y la renuencia a hacer apariciones públicas habían llevado a muchas personas a llamarlo el presidente fantasma. Así que fue bastante sorprendente que cuando Estados Unidos lo confrontó por la ignorancia del gobierno de Colombia hacia los carteles de drogas, el presidente ingeniero civil de 67 años sorprendió a todos formulando un feroz ataque. Sobre todo el cartel de Medellín. El ejército colombiano lo llamó Operación Apocalipsis. Bajo presión de Washington para cortar el flujo de narcóticos de Colombia a los Estados Unidos, el presidente Vargas ordenó redadas en laboratorios de procesamiento y pistas de aterrizaje en la selva. Esto fue una amenaza directa para Gacha, quien tenía una recompensa de 500 millones de pesos sobre su cabeza. Para aumentar sus problemas, recibió noticias de que su hijo fue arrestado por posesión ilegal de armas en Bogotá. El gobierno colombiano esperaba mantener a su hijo detenido o pondrían presión sobre Gacha para que hiciera algo estúpido e imprudente, pero Gacha era demasiado inteligente para esas cosas. Pero algo inesperado sucedió. El navegante, uno de los secuaces más leales de Gacha, se volvió en su contra y delatar la ubicación de Gacha en Cartagena a las autoridades. Gacha fue perseguido hasta su propiedad, el Tesoro, donde aterrizaron 2 helicópteros artillados para acabar con el reinado de El Mexicano en Colombia. Tras un intenso tiroteo, Gacha intentó escapar. Pero su pierna estaba herida. Gacha y su hijo Freddy fueron disparados al mismo tiempo y las autoridades encontraron sus cuerpos uno al lado del otro. 2 días después, su cuerpo y el de su hijo fueron enterrados en su ciudad natal en medio de un funeral masivo. Muchos en su pueblo lo veían como un benefactor de los pobres y un hombre amable. Otros lo veían como un salvaje a quien se le había acabado la suerte. Según la revista Forbes, el mexicano Gacha era uno de los hombres más ricos de su tiempo. Era dueño de más de 100 propiedades, fincas, casas, apartamentos, lotes y vehículos valorados en 40,000 millones de pesos colombianos. Y no solo estaba en el sector inmobiliario, sino que el hombre también invertía en fútbol. No es un secreto que, como aficionado al fútbol y seguidor del Millonarios FC,
Fue el mayor inversor de este equipo, financiando la contratación y los salarios de los jugadores. El artículo también afirmaba que compró varios campeonatos a favor de su equipo. ¿Y qué podemos decir? Al hombre le encantaba ganar. Entonces, ¿qué piensas? ¿Gacha merecía el gran funeral que recibió? ¿O un criminal como él no merece respeto póstumo? Cuéntanos en los comentarios, y si te gustaría ver más videos sobre el cartel de Medellín, revisa estos videos en la pantalla. Y gracias por ver Naughty History.